Jóvenes, buenas tardes. Entonces, vamos a continuar con el capítulo de medidas de tendencia central. Vamos a trabajar con tablas estadísticas para justamente calcular el promedio o la media aritmética. En este caso, tenemos la situación problemática número 1. Me dice, de un grupo de 140 estudiantes, se obtuvo la siguiente información sobre las horas diarias que acceden a Internet. En promedio, ¿qué tiempo acceden a Internet? Pregunta 2, ¿cuál es la moda? 3, ¿cuál es la media de los que acceden por lo menos 4 horas? Ya. Mira, a ver, lo que yo tengo es la cantidad de alumnos ya que utilizan el Internet y él vendría a ser la cantidad de horas. Hay 14 alumnos que diariamente utilizan 1 hora de Internet. 31 alumnos que utilizan 2 horas de Internet. Y así sucesivamente. Profesor, pero yo quiero el promedio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esto también se le llama promedio ponderado. ¿Ya? Mira, yo voy a multiplicar las horas por la frecuencia. Claro, pues es que hay 14 alumnos que entran entre 1 hora. No voy a hacer 1 más 1 más 1 más 1. Son 14 veces, 14 alumnos, cantidad de horas totales. Ya, profesor, si es cantidad de horas totales, usted va a multiplicar, lógico. Y acá multiplico las horas por la frecuencia. ¿Hasta aquí cuánto hay? ¿Cuánto habría hasta ahí? 14. Ya, hasta acá. 62. Ya, seguimos. 96, 180 y 90. Ya, profesor. Ya sumé todo, ¿ah? Todo, todo, todo. Entonces, la suma total la tenemos ahí. Va a salir 442. Pero recuerda, ya que era el promedio, la suma total entre el tamaño de la muestra, ¿está bien? O el total de personas, o sea, el total de frecuencia, que vendría a ser 140. Si yo sumo es 140. Ya, profesor, entonces el promedio simplemente ¿qué es? La suma total entre la cantidad total de personas. Dividimos, obviamente, y me sale 3,16 aproximadamente. Yo te pregunto, ¿cuál de las alternativas sería en este caso? 3,16. Obviamente, 2. redondeamos 3,2. 2 aproximadamente. Claro, 3,2. Ahí redondeamos, no hay problema. 3,2. La moda, ya me dijiste, profesor, la moda es la variable estadística que tiene mayor frecuencia, la que más veces se repite. Profe, la frecuencia es 45. ¿Esa es la respuesta? No, vendría a ser 4. Aquí le ponemos check, entonces. Ya, moda entonces vendría a ser 4. Cantidad de horas que más personas entran a Internet. Profe, ¿y cómo haya, cuál es la media de los que acceden por lo menos 4 horas? Recuerda, lo que te dice por lo menos 4 horas, lo que acceden 4, lo que acceden 5, 6, así, forma creciente. Pero en mi tabla estadística solamente tengo hasta 5 horas. Entonces voy a considerar solamente aquí estas dos filas de 4 y de 5 horas, porque me dice por lo menos, o sea, de 4 a más horas. Entonces, pregunta 3, que ya lo tenemos del cuadro anterior, ya, porque yo solamente quiero de ellos nada más, por lo menos 4 horas. Ya, entonces sumamos aquí, claro, 270. Y también la frecuencia de ellos, 45 más 18, 63. Por lo tanto, divido nuevamente y me sale 4,28. Que aproximando, ¿quién va a ser en este caso? 4,3. Claro, 4,3. Lógico. Y aquí la respuesta en este caso sería 4. Ya. Una vez que hemos visto ello, vamos a ver lo siguiente ahora. Vamos a verlo ahora, ¿qué pasa cuando hay intervalos? ¿Ya? Atiende. ¿Qué pasa cuando sucede, hay intervalos y también me piden calcular el promedio? Mira, a ver. Esta tabla muestra una distribución de frecuencias de los salarios
por semana de 30 empleados. Recuerda que la frecuencia es la cantidad de personas. Mira, 11 más 19, 30. Perfecto hasta ahí. Profe, también va a multiplicar, ¿no? Sí. Pero recuerda que aquí, ¿qué significa? Los que ganan desde 500 soles hasta antes de 600. No toma el valor de 600. Profe, pero acá sí se nota la frecuencia. ¿Y aquí qué voy a hacer acá con este salario? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular en ese tipo de ejercicios es la marca de clase. Profe, ¿y qué es la marca de clase? Recuerda que es un valor representativo del intervalo. Es el punto medio de ese intervalo. ¿Qué aprendimos también? Que para el primer intervalo, ¿estamos de acuerdo? El 500, ¿qué es? Límite inferior. Y 600 es el límite superior del primer intervalo. Marca de clase, semisuma. O sea, la suma del inferior con el superior entre 2. Profesor, va a salir 550. Así es. Y lo coloco ahí. Entonces, acá también va a sumar, sí, 600 más 700 entre 2, 650. Ya estamos ahí. Entonces, el valor que me representa aquí va a ser 550. Entonces, ese 550 lo voy a multiplicar por la frecuencia. 11 por 550, 6050. Y 650 por 19, 12.350. Similar al primer ejercicio. Profesor, tengo que sumar, ¿no? Así es. ¿Ya? Pero como solamente hay dos sumas, sería 6.050 más 12.350, pero no piense que es entre dos, ¿ah? Es entre la frecuencia, 11 más 19, 30. ¿Ya? Entonces ahí me vendría a salir 18.400, divido entre 30, simplifico los ceros, 613,3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo intervalos, lo primero que tengo que hacer es calcular la marca de clase. Una vez que tengo la marca de clase, lo multiplico por la frecuencia. Hallo la suma total y lo divido entre el tamaño de la muestra, que vendría a ser ya la cantidad total de los empleados, que en este caso es 30. Entonces, vamos ahora al siguiente ejercicio. Ya. Límite superior de la tercera clase. Profesor, ¿la tercera clase quiere decir también el intervalo, el tercer intervalo? Sí. Entonces, tercera clase está aquí. Profe, él me indica que no siempre lo vas a tener en tus ejercicios. Tú asume como que tu intervalo o tu clase es la fila. Fila 1, fila 2, intervalo 3, clase 4. Ya, esto te pongo referencial. ¿Cuál es el límite superior de la tercera clase? Profesor, superior, 900. Ya, ahí estoy. ¿Cuál es la marca de clase de la quinta clase? Ya, profe, la marca de clase se halla sumando el inferior más el superior. Semisuma. ¿Ya? 1050. Alternativa A. ¿Cómo hay el porcentaje de la cuarta clase? Cuarta clase, cuarto intervalo. Si yo tengo ya, he contado que aquí hay 50 trabajadores. Lo que yo voy a hacer, primero voy a calcular la frecuencia relativa. Él es la frecuencia de la cuarta clase, 6. Lo voy a dividir entre el total de trabajadores. Él me va a dar el H4, frecuencia relativa, 6 entre 50. Eso me sale 0,12. Pero recuerda, tú quieres porcentaje. Y si tú quieres porcentaje, lo multiplicas por 100. O sea, corre 2 lugares a la derecha. ¿Cuánto va a ser entonces? 12%, que sería la alternativa C. En el ejercicio 4 me piden lo siguiente. ¿Cuál es el sueldo promedio? Te voy a poner el gráfico para que tú en casita lo estés completando. Ahí está. Recuerda, quiero calcular el sueldo promedio. Entonces,
Mira, ve, yo tengo que tomar un valor representativo de esta variable estadística. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Porque no puedo tomar, puede ser que sea 600, 601 soles, 603. ¿Cuál va a ser, profesor? Es por ello que cuando es intervalos, se toma la marca de clase, que viene a ser el punto medio. ¿Ya? Vendría a ser XY. O sea que aquí es X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Entonces, primero hallemos la marca de clase de aquí, de la primera clase. Entonces sería 600 más 700 entre 2, 650. Y eso lo voy colocando. ¿Ya? Ya, X2, profesor. Ya, 700 más 800 entre 2, 750. Fíjate en lo siguiente, ¿ah? Atiende. Como tú te das cuenta que el ancho de clase, ¿ya? Su diferencia es constante, mira, ve. El ancho de clase en constante. ¿Y cuánto es el ancho de clase? 100. 700 menos 600, 100. Aquí también 100. Todos son iguales. El mismo ancho de clase, constante. ¿Ya? Entonces, mira acá, ve. Profe, entonces si aquí es constante, acá también, ¿no? Claro. Mira, si aquí es 650 y 750, ya, profe, está aumentando de 100 en 100. Sí. Y acá lo comprobamos. 800 más 900, su punto medio cuando divido entre 2, 850. Ah, ya. Entonces acá va a ser 950, 1050 y 1150. Ya. Entonces multiplicamos, ¿ya? 8 por 650, 5200, 12 por 750, 4 por 850, 6 por 950, 5700, 15 por 1050, 15750 y por último 5 por 1150. ¿Ya? Que vendría a ser 5750. Ya, profesor, una vez que tengo ello, ahora calculo la suma total en este caso. Operamos, me sale 44.800. Recuerda, tienes que dividirlo entre el total de quién, de los trabajadores, de tu tamaño de muestra, tu N. Allá viene a ser 50. Ya, profesor, divido. Así es. Su sueldo promedio es... Ah, pero acá simplifico un 0. Perfecto. Simplificamos entonces. Y sí va a salir exacto. Va a salir exacto. Sale exacto. Entonces me va a salir 896, que sería la alternativa B. Y la solución del ejercicio 4, mira cómo se calcula el sueldo promedio cuando tenemos intervalos. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. Empezamos. Recuerda, primera fila, primer intervalo, intervalo de clase, fila 2, segundo intervalo de clase o de segunda clase. Ah, ya, entonces estamos ahí. Ya, ahí no hay problema. Profe, estamos acá, ¿no? Así es. Y usted me pide el inferior. Ya, el inferior, 500. Ahí no hay problema. Ahora quiero la marca de clase de la tercera clase. Entonces acá en el tercer intervalo. Así es. La suma de 700 más 900 viene a ser la marca de clase o también llamado punto medio del intervalo. Suma entre 2. Así es. 800. El porcentaje está bien. Si yo sumo 3 más 7 más 4 más 6 más 5, eso me da 25. Pero me dice el porcentaje de la cuarta clase, es 6. Frecuencia relativa, 6 entre 25. Claro que ahí, mira, ahí nomás lo puedo multiplicar por 100% y me va a salir 24. ¿Ya? Ahí nomás sale, por 100%, profe, 24. Pero si yo hallo la frecuencia relativa, 0,24. Y como yo quiero en porcentaje y es 100%, corre 2 lugares nada más. Entonces sería 24%, que en este caso vendría a ser la alternativa C y acá obviamente la alternativa A. En el ejercicio 4 me van a pedir bien lo mismo, pero ahora me van a pedir ya el sueldo promedio en soles.
Bueno, me están pidiendo también el sueldo promedio. Entonces, hallemos la marca de clase. Ya aquí en el primer intervalo de clase, aquí en la primera clase. Entonces, XY, marca de clase, inferior más el superior entre 2. ¿Está bien? Punto medio. Eso es lo primero que tenemos que hallar. 400. Colocamos ahí 400. Ahora, también, marca de clase, 2, 600. Fíjate, como el ancho en todos los intervalos es constante, y mira, es consecutivos, 300, 500, 500, 700, 900, 1100. Ah, ya, profe, el ancho de clase es constante. Entonces va a aumentar, pues, de 200 en 200, 800, 1000, 1200. Multiplicamos 3 por 400, 1200. Ya, acá, profesor, 4200, 3200, 6000 y también 5 por 1200, 6000. Sumamos todos, suma total. ¿Ya? Ahí, 20.600. Profesor, y ahora la frecuencia, pues, ¿cuántos trabajadores hay? Hay 25. Ya, entonces el promedio va a ser 20.600 entre la cantidad total de trabajadores, el tamaño de la muestra. Ahí tenemos. Y la respuesta en este caso va a ser 824 y sería la solución a mi ejercicio.